¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El problema de los migrantes venezolanos en Chile está llegando a límites peligrosísimos, peligrosísimos. Odio, rencor, xenofobia, algo sin precedentes lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo allá en Chile contra los venezolanos. Solamente superado, déjame decirte este dato, solamente superado por Colombia, donde han asesinado a más de 2.000 venezolanos. Solamente. Del resto, este odio y esta de enfrentamientos no lo hemos visto contra los venezolanos en otros países. Aquí el punto son Iquique, Arica y otros puntos por donde están entrando los venezolanos a pies, caminando, desde todos puntos. Entran por esas fronteras y según los habitantes de esos pueblos, de esos sectores, los venezolanos están causando estragos con delincuencia, robo, asalto, extorsión, secuestro. No los quieren los chilenos. Hay videos a montón. Le han vandalizado sus pertenencias, le han vandalizado sus refugios, sus campamentos. Y ustedes saben de quién es el problema. El problema no es de Carabineros en Chile. El problema no es de estos venezolanos, no. El problema fue Piñera. El problema fue el Grupo de Lima. El problema fueron 60 países. El problema fue el interino. Fue el país de las hamburguesas y fueron los europeos que apostaron en los últimos 5 años al derrocamiento del gobierno de Venezuela. Que se coludieron entre todos para matar de hambre a la economía de Venezuela, matar de hambre a los venezolanos, pulverizar sus salarios, poner en cero su economía, para forzar la salida violenta del gobierno de Venezuela. Le prometieron villas y castillos a los venezolanos, porque Piñera, entre otros formadores del llamado Grupo de Lima, estuvieron avivando el conflicto interno en Venezuela para beneficiarse. Apostaron, Piñera estuvo allí en la frontera con Colombia, fue uno de los arietes utilizados por los gringos para que se enfrentaran los venezolanos y derrocaran a Maduro. Eso lo sabemos todos aquí en Venezuela. Y luego, cuando vieron que el gobierno de Venezuela se mantuvo en pie, que no claudicó, cuando vieron que Guaidó era un fraude, que el interinato era un fraude, que le habían vendido un paquete chileno, recogieron amarras, recibieron miles de millones de dólares en ayudas para proteger a los migrantes y fueron poco lo que hicieron para proteger a los migrantes venezolanos. Ahora están echándole la culpa ¿a quién? ¿Al gobierno de Venezuela? No, el gobierno de Venezuela, los venezolanos no tenemos culpas de esto que está sucediendo en Chile, porque la culpa fue del mismo gobierno chileno que se prestó. ¿O acaso antes de los 5 años del interinato, cómo era Venezuela? Venezuela tenía uno de los salarios más altos de América Latina, cerca de $500 mensuales. Tenía una de las economías más prósperas de América Latina. Tenía los índices de desigualdad más bajos de América Latina. Y de la noche a la mañana, a la muerte del presidente Chávez, los gringos vieron la oportunidad de meterse con sus huestes aquí a Venezuela. Y lo primero que hicieron fue ir creando las condiciones y los terrenos, el terreno necesario para quebrar la economía de Venezuela, para ese quiebre social. Y lo lograron. Nosotros quedamos en cero, económicamente hablando. Tenemos más de 10 años en pela, 5 años en pela dura. Por ese mismo Piñera, por el Grupo de Lima, por la OEA, por todos los países de América Latina que se nos vinieron encima, salvo algunas excepciones, Cuba, Nicaragua, Bolivia, pocas excepciones. Nosotros estamos combatiendo a dos imperios,
Y encima a los países de América Latina. Claro que se ha ido mucha gente mala y mucha gente buena. Tendrá que el gobierno de Chile lidiar con la gente mala que le ha llegado allá. Porque fueron ellos, sobre todo el gobierno chileno, impulsores para implosionar la economía venezolana. Después que lograron implosionar, que salieron esa cantidad de venezolanos al exterior, ahora quieren recoger amarras. Entonces el problema se lo está pasando Piñera, se lo está pasando a Boric. Y Boric sigue con el mismo discurso gringo. Como que aquí en Venezuela no ha pasado un tsunami gringo. Como que no nos han metido unas bombas atómicas a la economía de Venezuela, a los cimientos de la economía de Venezuela. Como que no nos han atacado la moneda desde todo punto de vista. Como que los empresarios de Venezuela no se han coludido con estos factores internacionales para quebrar a la economía y derrocar al gobierno. ¿Eso está claro? Eso está clarísimo. Ahora, tendrán que lidiar. Lo están trasladando a los venezolanos desde esas zonas fronterizas para Santiago. Pero les voy a decir una cosa. Les voy a decir una cosa. El punto álgido aquí es los niveles de xenofobia producto de esos mismos medios de comunicación y producto de esas mentiras que han recorrido, que el interinato recorrió por el mundo para derrocar a un gobierno y que no le han hablado con claridad a todos los países de lo que verdaderamente está aconteciendo aquí en Venezuela y por qué se derrumbó la economía. Aquí no es que es cuestión de formato de economía, no. Aquí es que se metieron dos imperios a robar nuestras riquezas y el pueblo ha resistido porque no quieren que nos roben las riquezas. Eso es todo el problema que hay aquí. Voy a dejar el video hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista. Muchas gracias. Será hasta la próxima.